Listo, vamos a nuestra lectura. El tema es derivado de Cuida tu descendencia, de la parashá número 8, pero hoy vamos al capítulo 36 de Génesis, Bereshit. Y vamos a ver la genealogía de Esaú o Esab. ¿Por qué es importante cuidar nuestra familia, nuestra descendencia? Pues vamos a ver un pequeño ejemplo aquí y vamos a aprender la importancia de cuidar nuestra descendencia. Vamos a leer 36.1. Esta es la genealogía de Esab, esto es Edom. Esab escogió esposas de las hijas de los Kenaani o los cananeos como sus esposas. Ada, la hija de Eilón, el hitita, el hití. Aholibama, la hija de Aná, el hijo de Tzbeón, el Hiví o el Ebeo, hititas y hebeos. ¿Se dan cuenta? 36.3. Y Besmat o Besamat, la hija de Ismael, hermana de Nebayot. ¿Se acuerdan que les recordé, les hice la importancia de este personaje de Nebayot, que también está entre mucha de la descendencia? Un personaje muy interesante que está aislado ahí a todo el pueblo de Israel. Nebayot. Ada dio a luz para Esab a Elifaz. Basemat dio a luz a Reuel, que también es un personaje importante. Y Oholibama dio a luz a Yeush, Yalam y Korah. Estos fueron hijos de Esab, nacidos a él en la tierra de Canaán. Esab tomó a sus esposas, sus hijos e hijas, todas las personas en su casa, su ganado y otros animales y todo lo demás que poseía, lo que adquirió en la tierra de Canaán, y salió de la tierra de Canaán y se fue delante del rostro de su hermano Jacob. Se fue de él, porque sus posesiones se habían hecho muy grandes para que ellos pudieran seguir viviendo juntos, y la tierra donde habitaban ellos eran extranjeros y no podían sustentar tantas reses, tanto ganado. Así que Esab o Esaú habitó en la zona montañosa de Seir. Esaú es Edom, aquí entre paréntesis. Esa es la genealogía de Esab. Ya no voy a decir Esaú, Esab es su nombre. El padre de Edom en la zona montañosa de Seir. Los nombres de los hijos de Esab fueron Elifaz, hijo de Ada, la esposa de Esab, y Reuel, el hijo de Basamat, la esposa de Esab. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Kenaz. Y Timma fue la concubina de Elifaz, el hijo de Esab. Ella dio a luz para Elifaz a Amalek. Estos fueron los hijos de Ada, la esposa de Esab. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Serach, Shammah, Misa. Estos fueron los hijos de Basmat, la esposa de Esab. Aquí entonces encontramos en la descendencia de Esab personajes interesantes, muy interesantes. Vamos a ir leyendo el 14. Estos fueron los hijos de Aholibama, la hija de Aná, el hijo de Tzbeón, la esposa de Esab. Ella dio a luz para Esab a Yeush, Yalam y Korah. Los jefes de entre los hijos de Esab fueron los hijos de Elifaz, el primogénito de Esab, y los jefes de Temán, Omar, Sefo, Kenaz, Korah, Gatam y Amalek. Estos fueron los jefes que descendieron de Elifaz en Edom y de Ada. Los hijos de Reuel, el hijo de Esab, fueron los jefes de Nahat, Serach, Shammah, Misa. Estos fueron los jefes que descendieron de Reuel en la tierra de Edom, de Basmat, la esposa de Esab.
Los hijos de Aholibama, la esposa de Esaf, fueron los jefes de Yeús, Yalam y Korah. Estos fueron los jefes que descendieron de Aholibama, la hija de Ana, la esposa de Esaf. Bueno, aquí encontramos una serie de personajes muy interesantes por las esposas que tuvo Esaf. Si recordamos un poco la historia, cuando está este asunto de comprar la primogenitura, ¿sí lo recuerdan? ¿Sí? ¿Quién llega de la cacería? Esaf. Llega cansado, llega hambriento, no tiene ganas de cocinar, llega exhausto, y entonces la propuesta es, en la negociación, estrategias. La paración anterior hablé de estrategias, las estrategias de Jacob para que él pudiera tener su propio ganado. ¿Lo recuerdan? Aquí hablamos de una estrategia que es antes, ¿no? Por una comida, una buena comida caliente, y hasta que él estuviera satisfecho, le dijo: véndeme tu primogenitura, que era una comida y seguramente también algo de plata, porque así se llevaban a cabo las negociaciones. Se llevaba la negociación y una comida. No es como pues muchas veces oímos: por un plato de lentejas vendió la primogenitura, ¿no? Se hacía el negocio y luego había una comida, como hasta hoy. Hasta hoy todavía los grandes negocios se cierran con una comida, hasta el día de hoy. Los grandes negocios casi siempre se cierran con una comida. Entonces se hacen los acuerdos, se firman los papeles y se lleva a cabo una comida y se concluye, se cierra el trato. Entonces Esaf hace esa mala negociación, vende su primogenitura y se da este asunto. Así que Esaf busca esposas para sí, y las busca ¿en dónde? En donde vivían, ¿verdad? En Canaán, y también con los hititas, es decir, con todos los pueblos circundantes que eran diferentes a ellos. En creencias, en prácticas, en todo eran diferentes. Pero él dijo: yo necesito esposa, voy por una. Es más, bueno, voy a ir por dos. Y se fue por dos mujeres. Las toma por sus esposas, empieza a tener hijos con ellas, y se dio cuenta que a su papá no le agradaban esas mujeres. ¿Por qué? ¿Eran feas? ¿Eran gordas? ¿Eran flacas? No, nada tiene que ver eso. Por sus creencias, por sus prácticas. Estos pueblos eran totalmente idólatras. En las prácticas de la idolatría se dan otras cosas. Va todo junto. Cuando hay idolatría, hay excesos también. Así es que a su padre no le gustaban esas mujeres para sus hijos. No es que no le gustaban para él, no le gustaban para sus hijos. Demasiado tarde, ya tenía dos mujeres, pero eso le empieza a hacer mella en su mente y en su corazón. ¿Y qué es lo que hace Esaf? Dijo: bueno, pues no le gustan esas mujeres, pues entonces, ¿qué hago? Bueno, ya mandaron a Jacob para que fuera por una mujer. ¿A dónde? Con los parientes. ¿A dónde se fue? Con Labán a buscar una esposa. Él dijo entonces: pues si no le agradan esas mujeres, sino que tengan que ser parientes, voy a ir ¿con quién? Con su tío. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Quién es su tío? No, de Esaf. O sea, otro tío. Por parte de su papá. ¿Quién? Ya lo dijeron hace rato. Ya lo dijeron hace rato. La otra familia de Abraham. ¿Quién? Ismael. ¿También son parientes o no? Entonces dice Esaf:
Ok, él se fue para allá con aquellos parientes a buscar mujer. Bueno, tenemos otra parentela, ¿no? Los hijos de Esaú. ¿De quién, perdón? De Esaú, no, de Ismael. De Ismael. Entonces yo iré con la otra parentela y voy a buscar una mujer que sea del agrado de mi padre y de mi madre, pues al final es lo mismo, ¿no? Y entonces va y encuentra ¿a quién? ¿Cómo? Basemat, que era pariente por parte de quién? De su papá, de su abuelo Abraham. De su abuelo Abraham. Y es parte de la familia, los descendientes de... ¿Otra vez? ¿De quién? ¿El personaje? Ismael. También son familia, al final de cuentas. También son familia. Entonces trae una esposa y que, pues, él a su familia de seguro les habló de lo que Abraham le platicaba a su hijo, que cuántos dioses hay en el mundo. Dijo, pues habrá muchos que se llaman dioses, pero dioses reales hay solo uno. Abraham era monoteísta, no era politeísta. Y toda esa enseñanza, obviamente que llegó en el corazón y en la mente ¿de quién? Ismael, de Ismael. Y a su familia, hasta el día de hoy, lo sabemos, todos bueno, la línea de los árabes son ¿qué? ¿Politeístas? ¿Son politeístas los árabes? ¿No saben? Sí saben. No, porque es el mismo Dios de Abraham, con otro nombre. A Abraham le dicen Ibrahim, pero es Abraham, Ibrahim. Y aunque le llaman Alá, pues es el Dios de Abraham, que después hubo ciertas cosas que se mezclaron allí, pero Esab va y toma una mujer que sea de la parentela y con esta mujer tiene hijos. ¿Cuáles son los hijos? Vamos a ver ahí en su cuadro. Voy a poner el cuadro ya que haya la oportunidad en este video para que lo puedan tener. ¿Quiénes son los hijos de Esab? Por parte de Asenat. Aquí vamos a irnos en esa línea de Asenat, porque en las otras líneas de las dos mujeres que son de esa zona, cananeos y eteos, pues encontramos solamente, o sea, todos los descendientes hasta el día de hoy son personas que tienen una línea genética no muy buena, ¿verdad? Agresivos y así, y así, y así, y así, idólatras y muchas cosas. Por eso el tema tiene que ver todavía con cuidar nuestra descendencia, cuidar nuestra familia, cuidar qué va a surgir de nosotros, en este caso pues de los jóvenes y su pareja, su esposo, su esposa. ¿Qué va a surgir de allí, de esa familia? Tiene mucho que ver con la otra familia. Claro, también con la propia. Va a haber una unión ahí de genes, pero también de ideas, sentimientos, pensamientos, emociones, prácticas, creencias. ¿Qué va a surgir de allí? Hay que tener mucho cuidado. Porque aquí lo estamos viendo, ¿qué es lo que surgió con estas dos mujeres que eran de esa zona de Canaán? Ahí están los pueblos, no muy buenos, ¿cierto? Y en medio de todo, pues esta mujer que toma por esposa esa Basemat, hija de Ismael, de ella nace Reuel, Nahat, Sera, Sama
y misa. Es interesante porque en algún momento dado se cruzan las familias, los pueblos, y hay cosas interesantes. Porque ¿quién es Reuel? Aquí hay un dato interesante. ¿Quién es Reuel? Se dice que ese Reuel tiene el mismo un nombre que es parecido al nombre del suegro de Moshe, Yitro, que hay como un nombre que es como intercambiable. Hay una línea que se va cruzando y en algunos casos no es buena, pero en otros casos es buena. Y aquí es lo interesante. ¿Qué es lo que vamos a cuidar? ¿Qué debemos de cuidar nosotros? Siempre debemos de cuidar con quién nos relacionamos, como amigos, como lo que sea. ¿Por qué? Definitivo, que nuestras amistades, la gente con quien nos rozamos mucho, va a influir nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Por eso dice la palabra: no te unas en yugo desigual con los incrédulos, con los impíos, con los malos. No te unas, no te hagas amistad. Si tienes que tratar con ellos como clientes, como personas, como vecinos X, pues hasta ahí, ¿no? Pero más allá puede traer consecuencias. Y eso es real, totalmente real. Aquí hay otro personaje interesante ya entre los descendientes y que nos va a ir llevando no solamente a cuidar, porque tenemos que cuidar nuestra descendencia, nuestra familia, pero también vamos a ver hasta qué punto ayuda todo esto, porque en su momento va a traer algo muy interesante entre los pueblos. Vamos a otra vez al capítulo 36 y vamos a encontrar un nombre muy interesante aquí. Vamos a encontrar uno que no es muy bueno y que ahí está, ¿no? 36:12. Timna fue la concubina de Elifaz, el hijo de Esab, y ella dio a luz para Elifaz ¿a quién? Amalek. ¿Quién es Amalek en la historia? ¿Quién es Amalek en los tiempos bíblicos? Un perseguidor del pueblo de Israel. ¿De dónde sacó eso? De la unión de Esab con esta mujer cananea. De allí surge. Porque a veces los hijos son como son, pues hay que ir viendo por ahí, ¿no? La genética. ¿De dónde va surgiendo? ¿Por qué? ¿Cómo? Es muy importante. Por eso, en el pueblo de Israel, no solamente en el pueblo de Israel, en otros pueblos, hay varios, solo se casan entre ellos mismos como pueblo. No van a otros pueblos a casarse, a juntarse. Porque ese pueblo ya tiene una especie de genética de vida, ciertas costumbres que ya son en ese acuerdo de ese pueblo, esas costumbres que son nuestras, que son buenas y que las cuidamos, ¿no? Porque las malas compañías, por sus costumbres, ¿qué sucede? Las malas compañías, ¿qué? Corrompen, ¿qué? Las buenas costumbres. ¿Ya van hilando ahí cómo va el asunto? Ups, no es así como, ay, es que está bien guapo y me gusta. Bueno, sí, está bien hermosa y me gusta. Pero tienes que ver qué hay detrás de lo que ven tus ojitos. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás en esa familia? No se dejen llevar por las apariencias. Acuérdense que eso nunca salió bien. Un profeta se dejó llevar por las apariencias y dijo, este va a ser el rey, está grandote, está fuerte, me gusta. ¿Y qué dijo el Eterno? Pero a mí no. Nunca te dejes llevar por las apariencias.
Las apariencias, dice algún dicho, las apariencias pueden engañar. No es que siempre engañen, no, porque a veces sí es acorde, pero a veces las apariencias son engañosas. Hay personajes interesantes, hay personajes buenos, hay personajes que traen muchas cosas buenas por allí. Encontramos este negativo, ¿no? Este punto negativo con Timma, que dio a luz a Amalek. Bueno, en esa línea, por Esaf, pero por esta mujer que no era de esas creencias más adecuadas y más correctas. Y así vamos leyendo, vamos alcanzando datos interesantes, porque hay uno en el cual vamos a encontrar algo muy interesante y muy llamativo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la genética de Abraham, aún a través de Esaf, porque hay una genética que continúa, la primera generación, la segunda, la tercera, la cuarta y sigue. Parte de esa misma genética continúa, pero a veces se hace tan pequeña que cuando viene otra genética en esa unión de personas puede ser más fuerte que esa primera, y quien nazca por ahí en esa cruce de genéticas más fuerte es lo que va a prevalecer. Será más fuerte la genética de alguien en una línea, o puede ser más fuerte en la otra. Eso lo vemos todos los días con nuestros vecinos y hasta con nuestra familia, ¿no es cierto? Es bien claro, muy, muy claro. En este punto es que necesitamos ser cuidadosos. ¿Quiénes son los amigos de tus hijos? Hasta ese punto, porque van a aprender cosas con ellos. Lo que hablan, cómo viven, cómo se tratan, todo influye, todo influye. Y con el paso del tiempo, tus hijos se van a parecer también a sus amigos, de tanto que conviven. ¿En qué se van a parecer? Pues cómo hablan, cómo se conducen, actitudes. Por eso, a jóvenes, por ejemplo, adolescentes en este tiempo, decirles, ¿cómo quieres ser? ¿Cómo quién quieres ser? Pues júntate con esas personas. ¿Cómo quieres ser? Quiero ser inteligente, quiero ser... Entonces no te juntes con los ignorantes, no te juntes con los mediocres. Es simple. Júntate con personas que leen, que visitan museos, que se cultivan, que escuchan buena música. Y hablo de buena música. Clásicas, instrumentales, semiclásicas, no cualquier cosa, porque entonces va a poder crecer, cultivarse. Depende con quién se junten nuestros hijos, así es como van a ser. Tenemos que cultivarlos, tenemos que cultivarnos. Es muy importante. Fíjense hasta dónde llega la genética, porque un descendiente de Abraham, entre que se mezcla ahí con la genética que viene en Esaf, y luego con esta mujer que es también parte de la línea de Abraham. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dijimos? Su tío Ismael. Va por ahí la línea. Y hay un personaje interesante que es quien en su momento, por esa genética de ese llamado y esa unción de Abraham, surge algo interesante ahí. ¿Cuántos conocen de oídas, de leídas o de un video una ciudad que se llama Petra? ¿Han oído hablar de la ciudad llamada Petra? ¿No? ¿Sí? Petra es una ciudad
en la que se dice que la construyeron los nabateos. Y se relaciona con estos personajes interesantísimos. Les voy a pasar una diapositiva, después la pongo en el video, recuérdenme. Es considerada una de las 7 maravillas del mundo moderno. Petra, considerada una de las 7 maravillas del mundo moderno. La antigua ciudad es excavada en roca en Jordania, capital del reino nabateo, famosa por sus impresionantes estructuras talladas en piedra arenisca. Se encuentra en un valle estrecho y está rodeada de montañas y acantilados. La ciudad fue construida por los nabateos, algunos dicen que hace 2000 años, y que ahora es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y fue un descendiente de Abraham, de Esaú, que trae esta genética de hacer cosas grandes, de la grandeza y no de la mediocridad, de la grandeza. Y llegó a construir esa ciudad donde habitaban miles de personas, construida sobre una montaña de una piedra suave que se llama arenisca. Cuando ven ustedes las fotos o el videíto que les puse, se van a quedar impresionados. Un descendiente de Abraham, de Isaac, decidió construir una ciudad que estaba en un punto interesante, importante, estrategia, un lugar importante de comercio. Así es que esa ciudad en mucho tiempo fue una ciudad muy próspera. Todos los de ahí eran prósperos. ¿Cómo era Abraham? Era un hombre muy próspero. ¿Cómo era Isaac? Un hombre muy próspero. ¿Cómo era Jacob? Llegó a ser un hombre muy próspero. Después de que sufrió tanto, llegó a ser un hombre muy próspero. ¿Cómo llegó a ser Esaú? Muy próspero. Está en la mentalidad. Pero no solo está en la mentalidad, está en la genética. Ahora, si la genética tiene detalles ahí, tiene nudos, tiene cosas feas, ¿se puede hacer algo cuando la genética no está bien? Sí. ¿Qué es lo que se puede hacer? Rendirnos a Adonai, a Elohim, lo primero. Caer sobre la roca para que nos quiebre. ¿Y cómo le hago para encontrar el Elohim y rendirme? Pues a través de su enviado, es simple, a través de su ungido. Nada más hay uno. ¿Quién es? El Mesías Yeshua. Porque el que caiga sobre esta roca será quebrado para ser reconstruido. Porque si se espera y vive mal y le eche la culpa a su genética, es que mi abuelo era malo, por eso nací así yo. Mi abuela era mala, era bruja, por eso yo le hago un poco al oscuro. La roca va a caer sobre ellos y los despedazará. Entonces es mejor que nosotros mismos caigamos ahí sobre la roca y nos quebremos y que nos reconstruya, que haga algo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ruach, en nuestro espíritu y en nuestra genética. Él puede hacer milagros, sigue haciéndolo, lo ha hecho, lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo, para que entonces la genética tenga bendición, se pueda anular si es posible. Para él todo es posible. Hablo de posibilidad a nivel de nosotros humanos. Él puede hacer cualquier cosa y regenerar. ¿Cómo dije? Regenerar
o restaurar la genética, tanto física, así es verdad, como la genética mental. La genética mental, vamos a ponerles, estoy inventando cosas tal vez, no, a lo mejor por ahí lo encuentran después en un libro. La genética mental, emocional de las personas. Y haya cambios importantes. Y que nuestras familias y nuestras generaciones caminen en esa genética de avance, de crecimiento, de mejoría, de dejar la pasividad, de dejar el estado cómodo. Yo le llamo mediocridad, porque así lo aprendí a través de muchos años de la vida. Eso me enseñó, eso se llama mediocridad, estar ahí simplemente flotando en el agua. No me ahogo, pero no voy a ninguna parte. O sea, no me estoy muriendo, sé flotar, pero no vas a ninguna parte. Se conforman con flotar, con sobrevivir. ¿Y eso es mediocridad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Totalmente, totalmente. Porque si miramos a Abraham Avinu, siendo un hombre tan viejo, él puede decir, no, yo ya me quedo aquí, con lo que tengo sobrevivo y hasta me va a sobrar para quien quede ahí. ¿Quién era el que quedaba? Su siervo, ¿verdad? Eliezer. Hasta me va a quedar. Con eso tengo. Y no moverse, quedarse flotando. Pero no, él tomó el reto. Y se hizo más próspero. Y su mente se abrió más grande, y su corazón, y su ruaj, todo. Tuvo más ideas para seguir creciendo. Y tuvo muchos ganados, más de los que tenía. Y muchos siervos, más de los que tenía. Y muchos problemas, sí, más de los que tenía. Pero creció. Y eso lo heredó a sus hijos. Buena herencia. Tener una mentalidad más allá de lo básico. Y no me refiero a ser ambicioso en términos negativos, sino en términos positivos. Crecimiento, avance, mejoría. Eso es muy importante. En algún momento yo bromeaba con los jóvenes que tuvimos, varias generaciones, digamos, de jóvenes pasaron con nosotros, mi esposa y conmigo, y decía también algo así como, ¿y con quién te vas a casar? ¿Con quién te quieres casar? Y bromeando decía, acuérdate, tienes que mejorar la especie. Se trata de mejorar la especie, en todos los sentidos. Mejorarla. ¿Cómo se puede mejorar la especie? Bueno, si soy inteligente, si como joven y me caso con alguien que también es inteligente, ¿qué creen que salga? ¿Un burrito? No, va a salir alguien más inteligente. ¿Me explico? No ese conformarse con lo que tienes delante de tus ojos. Hay que ser más inteligente, ir más allá. Pero también era la broma, ¿y con quién te vas a casar? No, pues con alguien que así, que así, que así, que así, o sea, elevadísimo, ¿no? Y le decíamos, bueno, está bien que tú pienses en alguien así, pero ¿tú crees que esa persona así se va a fijar en ti? ¿Cómo crees que ella, esta persona, quiera a alguien así para abajo? Porque tú estás diciendo que alguien hacia arriba. No, ella también va a pedir a alguien hacia arriba, o por lo menos a su nivel. Entonces tú crece y crece y crece. Esa es la base. Si queremos mejorar, ya dejemos esa frase de la especie, si queremos mejorar nuestra familia y nuestra descendencia, tenemos que crecer, número uno, crecer nosotros. Y dejar la puerta abierta al Eterno para que Él entonces haga su obra. Así como lo hizo en Esaf, él analizó el punto, él ya tenía 2 mujeres, tenía 2 personas en quien pensar y en quien preocuparse y con sus respectivas dificultades, ¿no es así? Con sus respectivas dificultades cada una de las esposas que ya tenía, pero
Él empieza a pensar y a meditar y dice, pues seguramente mi padre es sabio. Lo reconozco que es sabio. Yo hice las cosas a mi manera. Pero si él está mirando que hay mujeres mejores para mi hermano y también seguramente para mí, entonces voy a tomar el consejo y voy a ir y voy a buscar lo que él dice que es mejor. Y entonces se fue con su parentela y tomó una esposa allá. Y el resultado, con el paso de los años, es que hubo personajes muy importantes entre los hijos de Esaú que llegan a tener esa línea que se cruza ahí, que se mezcla con los hijos de su hermano. O sea, esas dos descendencias. Qué importante. Así es que tenemos que tomar nota. Si queremos mejorar en nuestra familia, necesitamos relacionarnos con personas que sean también afines a nosotros, que compartan, que tengan gran parte de lo que nosotros tenemos como base moral para empezar. Ciertas prácticas, creencias, maneras, para que entonces esa relación con esas personas sea buena, sea sana y que no vengan choques. Por eso no podemos amistar íntimamente con cualquier persona. No se puede, a veces decimos, no, ya no aguanto, ya vámonos de aquí. ¿Por qué? Porque es muy distinto, ya empezamos a sentir roce, choque, no se puede. Tenemos que buscar personas que sean un poquito medias afines. Así es que los jóvenes tienen que buscar también personas afines para llegar a ser matrimonio y familia. Afines en pensamientos, sentimientos, creencias, prácticas, moralidad, etc. Para mejorar, para que los hijos entonces sean de esas mismas maneras y prácticas y creencias y que se puedan mejorar. Esto es muy importante y todavía hay tiempo para alguien que tiene hijos, incluso que ya estén casados. Si no están casados tiene más posibilidades, porque puede influir en esos hijos que aún no se casan. Fíjate bien y piénsale bien y analízale bien. A ver, vamos pensando en que si es así, con quien tú dices, ¿cómo es esa familia? Esas pláticas eran reales antes. Y más antes no había esas pláticas con los jóvenes. Simplemente decían, Jessica, ya tenemos marido para ti, hija. Y ella decía, ¿de veras? ¿Así? Y ahora dicen, ¿qué? ¿De veras? Sí, porque los padres ya habían analizado las familias, ya habían visto a los jóvenes y decían, buen partido para mi hija, buen partido para mi hija o para mi hijo. Y resultaba bien, en términos bíblicos, obviamente. Resultaba bien, buenas familias. Pero hoy es distinto. No importa las maneras, la moralidad, no importa lo que traen detrás, que traen en el corazón ahí. Lo importante es que se vea bien el asunto, ¿no? En la vitrina, se ve bien, ahí lo compro. Y después son los grandes problemas y dificultades. Así es que hay que cuidar, tenemos que cuidar la familia, la genealogía y cuidar cómo vamos avanzando como creyentes, pero también como familias, para tener una buena convivencia y que haya también un corazón sano, un corazón alegre en todas nuestras relaciones de amistad, de familiaridad. Es muy importante. Así es que este tema se queda hasta aquí. Creo que ya se ha ahondado mucho y para encontrar más personajes habría que leer, ponerse a leer todo y empezar a buscar quizás a cada personaje. De algunos es muy claro, personajes muy negativos, pero de otros sería importante analizar y decir, a ver, aquí en esta línea, ¿cómo se cruzó con tal y cual persona? ¡Wow! Y ver cómo se dan las cosas desde el cielo, pero nosotros también podemos influir en nuestra propia vida porque tomamos decisiones. ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Cuáles son las mejores decisiones?
Por eso ahora también nos hemos estado preocupando y ocupando porque es muy necesario en que se estén haciendo reuniones de jóvenes donde se les dé palabra, se les ministre y que estos jóvenes conozcan otros jóvenes de las mismas creencias, de una buena moralidad y que puedan darse la oportunidad de que a través del Ruach, a través del Eterno, a través de las mismas familias, se conozcan estos jóvenes y que en su momento se casen y tengan buenas familias. Por eso se está dando todo este mover de las reuniones, los campamentos de jóvenes. Vendrá también reuniones de matrimonios, porque habrá muchos temas que hay que tratarlos con los padres, como entre los esposos, esposas, porque todavía podemos mejorar mucho, ¿sí o no? Siempre hay la posibilidad de mejorar, siempre. Todo a su tiempo. Podemos mejorar. Abraham decidió mejorar cuando ya tenía 75 años y dijo, todavía hay posibilidades, ¿por qué no? Así es que, pues que el Todopoderoso traiga bendición a sus vidas, a sus familias, los jóvenes, pues que pongan en las manos de Adonai su futuro, que estén muy atentos, muy espirituales, muy abiertos al Ruach, para que puedan recibir aquello que necesitan, para que puedan experimentar la bendición de Adonai en sus vidas. Amén. Vamos a orar. Bendito eres tú, poderoso Rey. Te damos muchas gracias por tu palabra, porque ahí en tu Torah, en las Escrituras, encontramos tantas cosas buenas para aprender. A través de tu Escritura, de tus palabras, nos enseñas todo aquello que es bueno para nosotros. También podemos ver allí aquello que no es bueno para nuestra vida y las consecuencias de las malas decisiones. Por eso hoy, en este estudio, hemos podido encontrar una línea en la cual podemos nosotros caminar para lograr tener un buen futuro. Cada uno, aún como padres, como abuelos, pero también como jóvenes y adolescentes, que puedan darse cuenta de las consecuencias que van a estar allí en tu vida, de tus decisiones, sean buenas o sean malas. Va a haber consecuencias. Si es una mala decisión, habrá consecuencias que no te van a gustar y vas a tener que vivir con ellas. Pero si tienes buenas decisiones, entonces el resultado y la consecuencia de ello es que te va a dar alegría, te va a dar gozo, te va a dar paz, te va a dar certeza y habrá bendición. Que así sea en cada familia, que así sea en cada joven y adolescente, que se decidan por las buenas decisiones, que se decidan para ser enseñados en las Escrituras, en los consejos de la palabra de Adonai, que caminen por esos consejos y tengan bendición en sus vidas. Que así sea cada uno. Llevarejeja Adonai, Yahweh Bishmereja, Yair Adonai Panabeleja, Bijuneja, Isa Adonai Panabeleja, Viyasem Leja Shalom, Shem Yeshua Mashiach, Sara Shalom. Que la bendición del Todopoderoso sea con cada uno de ustedes y que los lleve a una vida de gozo, de bendición, de paz, de crecimiento, de éxito en todo lo que emprendan, que sea bueno y exitoso.